profesor Morla, ex director 2 veces de la Escuela de Filosofía, decano de esta facultad, estuvo hablando de un señor llamado Federico García Godoy, un gran dominicano. Sin embargo, ese gran dominicano nació en Cuba. Nació en Cuba y nadie reconocería por sus obras, ¿verdad que sí? Que ese señor no es nacido y criado en República Dominicana. Vivió en Santiago, pero su vida la desarrolló en La Vega. En La Vega, su ciudad. Entonces, ¿por qué abordar el tema de la relación de Juan Bosch con Federico García Godoy? El que conoce la obra de Juan Bosch, la vida de Juan Bosch, y entonces conoce la de Federico García Godoy, su amor patriótico, su entrega, su compromiso, y por la educación, sobre todo por la educación, y la educación patriótica, entonces se da cuenta de que hay una relación directa. Pero Juan Bosch mismo se encarga, en el prólogo que hace del derrumbe, de manifestar una serie de cosas que evidencian esa relación y ese cariño. Y en un artículo que él publicó, Juan Bosch, habla de esa cercanía del niño Juan Bosch y del padre de ese niño, de Juan Bosch, con don Fico, don Federico García Godoy, un señor flaco y pálido que deleitaba a todos los vecinos de la Vega en el parque, dando charlas, conferencias, discutiendo. Y esa relación de cercanía del profesor Juan Bosch a través de su padre, porque era, don Fico y el padre de Juan Bosch eran bien amigos. De hecho, dice Juan Bosch que de los primeros borradores, de la primera cosa que él escribió cuando niño, el padre, quizá abusando un poco de la confianza, ¿verdad?, se la presenta a don Fico, a don Federico García Godoy, y él le hace las observaciones, las correcciones. O sea que Federico García Godoy es como una especie de padre también, diría yo, en términos intelectuales, para el profesor Juan Bosch. Cuando uno ve que los temas que trata García Godoy son temas vinculados a la patria dominicana, vinculada a esa defensa de los valores patrios, sobre todo, y el profesor lo señalaba, esa defensa de la patria, pero a través de la educación patriótica, sobre todo de la educación que tiene que ver con la cultura española. Esto resulta casi una paradoja, que nosotros, los dominicanos, tuvimos que luchar para conseguir nuestra independencia frente a los haitianos, pero también liberarnos de los españoles con la restauración y de ese colonialismo que trae el hecho de hablar una lengua, el hecho de tener una cultura, de tener una religión que proviene de España. Pero paradójicamente, nuestra mayor defensa y nuestra mejor defensa contra ese imperio que ya don Federico García Godoy, antes de la intervención del 16, ya él lo había visto. Él lo llama por su nombre y le llama imperialismo yanqui. O sea, no es un asunto de que lo del imperialismo yanqui es una cosa de ahora. Él, antes de la intervención, ya en el derrumbe, porque se publicó el derrumbe, no está hablando de los norteamericanos, de la ocupación norteamericana, pero sí está hablando de lo que ya él veía venir. Y es que los norteamericanos, ese imperialismo, estaba realmente copando todos los espacios de la patria latinoamericana. El profesor Morla habló sobre ese asunto de la patria latinoamericana. Y es importante detenerse, como él dijo, porque como un cubano
que llegué aquí como a los 9, 10 años, 12, se siente tan dominicano que uno no se da cuenta de que nace en Cuba. Es que en ese momento la identidad nacional, lo que se llama identidad nacional, es un asunto un poco complejo, lo que se llama la nación, porque posiblemente nosotros todavía no estábamos suficientemente maduros en los años en que él viene aquí para llamarnos lo que se llama una nación política. Primero se comienza bajo lo que se llama una nación biológica, es el grupo sanguíneo primario que se comienza a gestar. Luego entonces viene lo que se llama la formación de una nación étnica. Una nación étnica en el sentido de que hablamos una lengua, tenemos un origen común y una serie de cosas que nos vinculan. Tenemos una cultura común. Pero luego viene lo que se llama la nación histórica. La nación histórica se forja entonces en base a la lucha, en base a la conquista del territorio y el mantener el territorio común, a defender una lengua, a defender un espacio. Y ahí en esa nación histórica se va formando entonces una psicología que al final nos lleva a nosotros a tener una identidad que es la que nos va a distinguir finalmente esos procesos de que uno se llame a sí mismo dominicano. Pero generalmente eso no surge tampoco, el llamarse a sí mismo, como una cosa. Generalmente desde fuera que te distinguen. Desde fuera dicen, ustedes son tal cosa, porque te reconocen como algo que es diferente a lo que ellos son. Entonces, una de las cosas que señala el profesor Juan Bosch es que evidencia de lo que estoy diciendo, de que ningún latinoamericano se sentía ni cubano, ni venezolano, ni dominicano, sino que en cualquier tierra latinoamericana, ustedes van a encontrar grandes patriotas vinculados a los procesos de independencia de un país donde él no nació. Ahí está Máximo Gómez. Máximo Gómez en Cuba, ¿quién es? Es una figura señera. Una figura tan señera que incluso se dijo que podían ser presidentes, solamente podían ser presidentes cubanos los que fueran nacidos en Cuba, con excepción de Máximo Gómez, que es un dominicano. Un dominicano en cierto modo paradójico, porque en la guerra de restauración él pertenece al bando de los españoles. Y sin embargo, ese hombre que aquí en la tierra dominicana está del lado español en el 63, en Cuba entonces es la espada, la primera espada o una de las principales espadas para sacar a los españoles de Cuba. Pero también el profesor Bosch señala también en ese mismo sentido que el que hace la bandera cubana es un venezolano. Un venezolano hace la bandera cubana y le enarbola, y finalmente por ese atrevimiento terminó siendo fusilado en Cuba. Quiere decir que es un proceso interesante que deberíamos analizar, profesor, cómo surge la nación dominicana y las naciones latinoamericanas. ¿Por qué no nos sentíamos desde el principio lo que es ser dominicano, ser cubano, ser haitiano, ser venezolano, sino que éramos parte de un todo? Yo diría, avanzando en ese análisis, que era que de alguna manera estábamos dentro de una patria grande que era envolvente, que en este caso sería la patria española, que tampoco es lo que se llama España como nación política, tampoco es un asunto que ha existido desde siempre, porque la nación española realmente nace cuando se da la Constitución de Cádiz, cuando se da ese proceso donde finalmente se le pone fin a el reinado, vamos a decir, del rey, reinado entre comillas, o sea, cuando se quita finalmente, como se hizo en Francia,
que se dijo que era un delito contra la patria llamar soberano al rey, porque contra la patria no, contra la nación, en este caso nación francesa, porque terminó el rey en la guillotina, ¿verdad que sí? Y en España se da el mismo proceso. El surgimiento de la patria española, de la nación española como nación política, se da precisamente cuando en la Constitución se dice de manera expresa que es un delito que conlleva inclusive la pena de muerte llamar soberano al rey, un delito contra la nación española, que es el nacimiento entonces de lo que llamamos la nación política. Finalmente, debemos decir que para nosotros de la Escuela de Filosofía, este primer evento que hemos realizado por iniciativa, debemos decirlo, del profesor Julio Minaya, que es el quien ha tomado la bandera del pensamiento dominicano, y que en honor a ese esfuerzo y a otros profesores que estamos trabajando en la misma línea, vamos a tener un sexto congreso de filosofía para el año 2025, precisamente con el tema de pensar la filosofía, pero la filosofía en español. ¿Por qué? Porque una de las formas de hacer patria es aprender a valorar nuestra cultura, que aunque uno no quiera decirlo, nuestra cultura es de origen español. Tenemos que valorar eso que tenemos, aunque yo no me reconozco a mí mismo ahora diciendo esta palabra, porque cuando era estudiante pensaba de manera diferente. Valorar lo que tenemos de la cultura española, porque en qué lengua me expreso, en qué lengua es que pienso, en qué lengua y en cuál religión es, de dónde viene, es de origen inglés. En inglés se piensa muy diferente a como se piensa en español. Esto no quiere decir que nosotros vamos a despreciar lo que la cultura inglesa nos aporta, lo que viene, lo que trae, lo que tiene de bueno, lo que podemos aprender, lo vamos a aprovechar. Pero debemos forjar nuestra identidad, saber lo que somos, para no correr el riesgo de desaparecer con estos nuevos tiempos, donde nadie quiere valorar o nadie valora lo que es, porque cree que lo que se da por allá es superior a lo suyo. Ha hecho entrega, yo lo estoy recibiendo, a la Escuela de Filosofía una donación que ha hecho el Archivo